Muy buenos días, reciban un caluroso saludo, deseando que la presencia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Hoy quiero predicarles bajo el título Insensato es aquel que hace votos y no cumple. En Eclesiastés 5:4 habla el salmista, dice así. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agradará de los insensatos. Paga lo que prometiste. Y en Eclesiastés 5:5 continúa diciendo, mejor te será el no hacer votos que el hacerlos y no cumplirlos. Mis hermanos, si una persona hace un voto, debe hacer todo dentro de su poder y habilidad para guardar ese voto. Sin embargo, si alguien hace un voto precipitando y le resulta imposible cumplirlo, debe rogar al Señor perdonar tal imprudencia y luego dejar a un lado el voto. ¿Y qué es un voto? Según la palabra del Señor, es una promesa hecha a Dios. La palabra de Dios dice en Números 32, Números 30, versículo 2, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no falte a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Salmo 61:8 dice, así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Al parecer el salmista había hecho una promesa con Dios. Acá en este salmo, cuando dice, así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos, el salmista le había hecho una promesa al Señor de cantarle día tras día. Y dice que así él cumpliría sus votos. Salmo 116:14 dice, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. En Deuteronomio 23:23 dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor, tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Dice acá el escritor, en Deuteronomio 23:23 dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho tu voto al Señor. O sea, tal como voluntariamente has hecho promesas al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Así que cuando dice voluntariamente es cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros le decimos al Señor que vamos a hacer algo por Él. Para Dios es muy importante y se los estoy leyendo en la Escritura. Cuando nosotros nos apresuramos a decirle palabras a Dios, a comprometernos con algunas cosas, para Dios es importante que lo que le prometamos, le cumplamos. Regresando de nuevo a Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Hablar a la ligera, prometerle a Dios cosas a la ligera. En el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Acá viene para el tiempo de reflexionar.
porque nosotros somos muy dados a estar haciendo votos ligeros a Dios, estar haciendo promesas a Dios a la ligera. En algunos casos me he dado de cuenta de personas, de mujeres que quizá le están pidiendo un esposo a Dios. Le dicen: Señor, si me das un esposo, yo te prometo que te voy a servir junto con él y que voy a estar en tu casa. Pues Dios les cumple esa petición que ellas piden y les dan el esposo, y se olvidan de la promesa que le habían dado a Dios, de que le servirían a Dios juntamente con su pareja. Déjame decirte que Dios vio y escuchó el día que le prometiste y que hiciste ese voto. Infinidades de veces he escuchado personas que le dicen a Dios: Señor, si cambias a mi esposo, te buscaré. Señor, si cambias a mi hijo, me entregaré totalmente a ti, Señor. Pues Dios cumple y las personas no vuelven, no se les ve ni la sombra en la iglesia, no se les ve ni la sombra frente a querer buscar de Dios o entregarle sus vidas verdaderamente a Dios. Pues Dios vio esa promesa que tú le hiciste, y hoy te digo que en la Escritura, para aquel que promete y no cumple, en la Escritura lo registran como persona insensata. Somos insensatos aquel que promete a Dios cosas que luego no va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Job 22, versículo 27. Orarás a Él y te escuchará y cumplirás tus votos. Porque hay tantos versículos en la Escritura que habla de que le cumplamos a Dios los votos, que le cumplamos a Dios lo que le prometemos, porque esto es señal que para Dios es importante que nosotros cumplamosle a Él, le cumplamos lo que le prometemos. Leyendo ese versículo de Job que dice: orarás a Él y te escuchará y cumplirás tus votos, pues hay una mujer en la palabra del Señor llamada Ana. Ana hizo votos al Señor, oró y le prometió a Dios que si Él le daba un hijo, ella se lo dedicaría al Señor, se lo entregaría a Dios desde pequeño. Pero vamos a la palabra para comprobar que está en la Escritura, que está plasmado y registrado en la Escritura. Primer libro de Samuel 1. Capítulo 1, versículo 11 dice: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Continúa diciendo en el versículo 12, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, dice que Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Me gusta mucho esta historia. Me gusta mucho cómo lo plasma la palabra del Señor y aparece la palabra voto. Entonces hizo un voto. Ana le prometió a Dios que si Él le daba un hijo, Ana se lo dedicaría a Dios, se lo entregaría a Dios. Lo que es aún más maravilloso es que la palabra de Dios lo registra en el versículo 21. Que Ana le cumplió a Dios lo que le prometió. Cumplió. Dios le cumplió a Ana. Dios le dio un hijo a Ana. Ana lo llevó al templo.
se lo llevó al sacerdote. Y dice en el versículo 21, recuerden, capítulo 1, versículo 21, dice, subió el varón Elcana. ¿Quién era Elcana? El esposo de Ana. Dice, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Y a pagar su voto. Y es hermoso porque ellos lo que le prometieron a Dios, lo cumplieron. Y Dios también le cumplió a ellos. Ana fue y dejó su hijo en el templo. ¿Ustedes creen que fue fácil quizás para Ana entregar a su único hijo? Pero es que ella le cumplió a Dios lo que le había prometido. Si Ana, algo tan serio, tan duro, que era entregarle su hijo al templo, dejarlo en el templo sirviéndole a Dios, pero le obedeció a Dios y le cumplió a Dios, porque a nosotros nos cuesta tanto cumplirle a Dios promesas que le hacemos. ¿Recuerdas promesas que le hiciste a Dios el año pasado, donde le dijiste al Señor que si te daba un hijo, que si le dabas un hijo, que si le dabas un esposo, entonces tú le servirías y te entregarías totalmente a Él? Pues ¿dónde está tu servicio? ¿Dónde está lo que le prometiste a Dios? ¿Recuerdas que le dijiste a Dios que si te daba un esposo, le servirías juntamente con él en la iglesia al Señor? Pues ¿dónde está tu servicio al Señor? ¿Recuerdas cuántas veces le has hecho promesas a Dios diciéndole que este año si le vas a servir como predicador, como predicadora, que este año si abrirías una semilla, que este año si servirías en el diaconado? Pues ¿dónde están todas estas promesas que le has hecho a Dios? ¿Dónde está? Pues la palabra de Dios dice que todo aquel que le promete a Dios cosas y no las cumple es insensato. Dice en Eclesiastés 5:6, no permitas que tu boca haga pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mira qué tremendo y qué confrontante es esta palabra, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Así que Dios, como dio, también te podrá quitar por causa de que prometemos y no le cumplimos a Dios. La boca muy a menudo a causa aquí dice, la boca muy a menudo causa a la carne pecar. Este versículo debe hacernos entender cuál serio toma Dios en cuenta los votos que nosotros le hacemos al Señor. Dice en el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Dios. ¿Y qué quiere decir este versículo? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Porque cada vez que nosotros tenemos un sueño, anhelamos algo, inmediatamente estamos siendo presurosos a hacer votos al Señor, a comprometernos con nuestra boca, somos ligeros a hacer promesas a Dios que ni siquiera vamos a cumplir. Mis hermanos, estamos iniciando el año, estamos recién empezando el 3 de febrero. Creo que desde a principios de este año deberíamos determinarnos, empezar a cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Pero también acá dice la palabra del Señor, acá se los leí en Eclesiastés, no seas presuroso para hacer votos que no vas a cumplir.
Mejor cuando te acerques a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más a oír que para dar el sacrificio de los necios. ¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Hacer promesas que no vamos a cumplir. Para Dios es delicado aquel que promete y no cumple. Concluyo con la historia de Ana. Dice la palabra del Señor, Ana llevó su hijo a Samuel al altar, a la iglesia, lo dejó allí sirviendo al Señor. Y quiero leerles cómo finaliza este capítulo. Dice en Primera de Samuel 1, versículo 28, por lo cual también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Ana dedicó allí a su hijo, se lo entregó y después adoró allí al Señor. Y el versículo 2, 18 dice que Dios le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas más aparte de Samuel. Y quiero leérselos porque esto es hermoso. Cuando nosotros le cumplimos a Dios, Dios como es amplio en cumplirnos, en darnos a nosotros mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. ¿Pero por qué? Porque le estamos cumpliendo a Dios cosas que le hemos prometido. Dice en el 18, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de aquel que ella ha dedicado al Señor. Y regresaban a su casa. Mira lo que dice en el 21, versículo 21. El Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. El Señor da más abundantemente cuando nosotros le prometemos algo al Señor y le cumplimos. Él también nos cumple a nosotros, pero Él cumple en abundancia. Si estás viendo quizás estancamiento, no estás viendo de que haya crecimiento en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en ministerialmente, analiza y piensa qué promesas has hecho a la ligera que hasta hoy no las has cumplido. Pero hoy es el día para que esas promesas vuelvan a memoria, que el Señor las traiga a tu memoria. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que todas estas promesas hechas que tú le hiciste al Señor, todos estos votos que prometiste al Señor y hasta hoy no los has cumplido, vengan a tu memoria para que empieces a proyectarte y a empezar a cumplirle al Señor. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Recibe un abrazo bien fuerte y un Dios te bendiga.